Cuando decimos 1872, que es la fecha de nacimiento de Aurobindo Ghoshe, antes de concedérsele el nombre de Sri Aurobindo, pues nos parece muy lejano, ¿no? Siglo XIX, ya no es el siglo pasado, hace 2 siglos, 1872. Sin embargo, los clásicos no mueren cuando muere su cuerpo físico. De hecho, seguimos hablando de Platón y de Aristóteles y de Miguel Ángel y de tantos otros, y del Buda y de Jesús, el Cristo, y siguen estando de actualidad. Así es que no importa mucho, nace en Calcuta, en el norte de la India, y cuando tiene, tan joven como a los 7 años, su padre, que era un médico formado ya en Occidente, en Inglaterra, manda a Sri Aurobindo y a sus 2 hermanos a estudiar a Inglaterra. Y a la familia que los acoge les dice que no quiere que les den ninguna educación religiosa. Las religiones pertenecen ya al pasado, por tanto quiere que se formen en la cultura occidental, científica o al menos humanista. 14 años va a estar en Manchester, en Londres y en Cambridge, lo cual le permite posteriormente ser uno de los más claros e insignes pioneros de la síntesis Oriente-Occidente. 14 años en Inglaterra, vuelve a su país. A mí me gusta hablar de los distintos rostros que muestra Sri Aurobindo, y en este momento solo habríamos visto el rostro poético. El primer libro que publica Sri Aurobindo, Canciones a Mirtila, es un libro de poemas. Y el último que escribirá es el retoque final de Savitri, que es un magno poema de unas 700 páginas, que es una verdadera maravilla, un poema filosófico, cosmogónico, yógico, místico, gnóstico, como se quiera denominar. Està traducido no només al castellà, sinó també al català, per si algú vol en català. Sri Aurobindo, poeta. Poeta me he sentido sobre todo toda la vida, dice Sri Aurobindo en alguna ocasión. Pero cuando llega a su país, contempla el vergonzoso dominio colonialista del Imperio británico sobre su país, y entonces empieza a emerger el rostro político de Sri Aurobindo. Tanto que se va a convertir en el líder del partido nacionalista radical que propugna, sea como sea, arrojar a los ingleses de madre India. Esto, a través de una falsa acusación, le va a llevar todo un año a la cárcel en Alipore, una falsa acusación de lo que hoy llamaríamos insurrección ante la reina del Imperio Británico, le hace estar un año en la cárcel. Estamos ya en 1908. Hasta entonces Sri Aurobindo no había tenido ninguna formación ni religiosa, ni espiritual, ningún interés, ninguna búsqueda. Pero un año antes de entrar en la cárcel, su hermano le dice: viene un yogi que quizás puede enseñarte a meditar. Sri Aurobindo dice: bueno, vale, seguramente me será útil la meditación si consigo concentrarme mejor para combatir a los ingleses, así es que voy a meditar. Pero en los 3 días que se encerraron en una habitación en Bombay, hoy Mumbai, Sri Aurobindo alcanzó, como explicó posteriormente, con todo lujo de detalles, la experiencia y la realización. Luego, si queréis, vemos la diferencia que podemos establecer de lo que en la tradición hindú es el Brahman Nirguna, el Brahman sin atributos, la realidad última, trascendente, inefable. Y se instaló allí. Y esta experiencia es la experiencia que esa concepción no dualista del Vedanta, representada por Shankara y en el mundo contemporáneo por Ramana Maharshi, por Nisargadatta Maharaj y por tantos otros, está convencido de que se ha instalado en esa realidad y todo lo demás es maya, como dice el Vedanta no dualista tradicional. Pero pasa el tiempo y en la cárcel empieza a tener una serie de experiencias que lo transforman por completo. Benditas cárceles, a veces malditas la mayoría de las veces, pero sabéis la cantidad de gente que ha tenido experiencias muy notables durante el tiempo que ha estado en prisión.
Pues bien, allí empieza a tener una serie de experiencias espirituales muy profundas que van a cambiar su vida por completo, rostro político, da discursos, meetings políticos, escribe en 2 revistas distintas, Sri Aurobindo político. Pero después de haberse librado y en el juicio declarar que es inocente, él dice que escucha una voz interior, un adesh, casi un mandato del alma, podríamos decir, o de lo divino, dirían otros, para alejarse de la política y retirarse a Pondichéry. Pondichéry era un protectorado francés, con lo cual los ingleses lo dejarían más tranquilo. Cuando llega allí empieza a emerger el rostro yógico de Sri Aurobindo. Queda un poco atrás el rostro poético, del todo el rostro político práctico, como compromiso práctico, porque nunca se anulará el interés teórico por las cuestiones políticas internacionales que en aquel momento están teniendo lugar, pero pasa a primer lugar el rostro yógico y empieza una sadhana, es decir, un trabajo interior, una autodisciplina que le va a permitir tener todo tipo de experiencias. Cuando empieza a ser un poco conocido, un diplomático francés ha oído hablar de él y quiere empezar una revista de síntesis Oriente-Occidente. Paul Richard coge a su mujer, Mirral Fasa, y le dice: vámonos a la India, que quiero conocer a un yogi que está emergiendo y pedirle que colabore en esta revista. Hay un momento muy hermoso cuando Mirral Fasa, la esposa entonces de Paul Richard, esperando por primera vez el descenso por una escalera que hay allí en el ashram de Pondicherry de Sri Aurobindo, cuando lo ve aparecer exclama interiormente: Dios mío, pero si es el maestro que se me ha estado apareciendo en sueños durante años y años, que sin saber muy bien por qué yo le llamaba Krishna, por llamarlo de alguna manera. Pues bien, esta mujer va a ser un flechazo espiritual, hoy algunos dirían un encuentro de 2 llamas gemelas destinadas a tener una misión importante, y aunque se va a Japón con su marido, volverá, y en 1920, Sri Aurobindo llega a Pondicherry en 1910. En 1920, Mirral Fasa, que pronto será conocida como la madre, símbolo muy importante en la India, algo así como considerar a una mujer la encarnación de la madre divina, de la Shakti. Mirral Fasa, o la madre, va a quedar ya el resto del tiempo co-creando con Sri Aurobindo lo que podemos llamar el yoga integral y supramental. No quería detenerme tanto en la biografía, estamos en 1920. En 1926 Sri Aurobindo tiene una experiencia todavía más trascendental que él denominó el descenso de Krishna, justamente. No entremos en todo caso en el diálogo lo que significa eso. Digamos tan solo que él lo explicó cuando le preguntaron, diciendo que eso corresponde a lo que él llamaba la conciencia sobremental. Digamos que es como el umbral o el estadio inmediatamente por debajo de la conciencia supramental. No os preocupéis por estos términos, los que no los conozcáis ya, luego intentamos aclararlos. En 1926 se retira a su habitación porque dice que tiene un trabajo interno que realizar muy intenso, y Mirral Fasa, desde entonces la madre, es reconocida por los discípulos como la contraparte, como el principio femenino que está realizando lo que Sri Aurobindo está pensando y queriendo, y por tanto entre ambos forman el maestro de muchos discípulos que se van acercando al ashram. Fin de la biografía, excepto que en 1950 Sri Aurobindo le dice a madre: Mirral Fasa había tenido un pasado de experiencias igualmente místicas, ocultistas, de todo tipo, y estaba acostumbrada a salir del cuerpo a voluntad, en lo que hoy llamamos algunos viajes astrales o proyección extracorporal o como se quiera denominar. Y el caso es que Sri Aurobindo, ya con 80 años, le dice: para continuar el trabajo que estamos haciendo, alguno de los dos debe pasar a la otra parte del velo. A nosotros nos asustaría esto, a la mayoría, ¿no? Sin embargo, Mirral Fasa le dice: no te preocupes, yo estoy acostumbrada a salir,
me voy yo y sigo trabajando desde allí. Pero Sri Aurobindo le dice, no, tengo que irme yo porque el trabajo de supramentalización del cuerpo físico, luego lo vemos un poco, te corresponde hacerlo a ti. Tu cuerpo está más preparado para ese trabajo que tenemos que realizar. Y efectivamente, Miralfasa se queda al frente del ashram, entonces con bastantes ashramitas ya. El ashram sabéis que es algo así como la comunidad de practicantes del yoga, generalmente reunidos en torno a un maestro, no siempre, pero fundamentalmente sí. Fin de la presentación, 4 datos biográficos. Rostro poético, rostro político, rostro yógico, rostro filosófico. Cuando le propone escribir la revista desde 1914 a 1921, Sri Aurobindo está expresando una cantidad de concepciones profundísimas, de las cuales la obra maestra se considera que es La vida divina, que tiene más de 1000 páginas, y La síntesis del yoga es otra de sus obras con otras más de 1000 páginas, y va escribiendo en lo que podríamos llamar, entre comillas, su rostro filosófico. Yo más bien diría, o lo llamaría su rostro gnóstico, porque no es filosofía en el sentido habitual. Filosofía es amor a la sabiduría, es aspirar a la sabiduría. La gnosis es la sabiduría misma, la sabiduría incluso divina, si se quiere. Pues bien, Sri Aurobindo yogi, Sri Aurobindo filósofo, Sri Aurobindo maestro espiritual que se va a rodear de discípulos. Vamos al tema. Este personaje, que no es un mero poeta, aunque es un grandísimo poeta, que no es un filósofo al estilo de nuestros maestros del pensar occidentales, es mucho más, que ha ofrecido no una concepción racionalista, reflexiva del mundo, sino, desde mi punto de vista, una revelación, no sé si decir supramental, que presenta una visión del mundo y una propuesta práctica, sobre todo a través del yoga integral, muy específica. Pero nuestro tema hoy era la conciencia y la evolución espiritual según Sri Aurobindo. Y con el tiempo que he dedicado a la biografía voy a ser todavía más breve de lo que pretendía. En el diálogo supongo que tenemos un límite, pero desarrollaremos otras cosas. ¿Qué es la conciencia? Es curioso, ¿no? Es lo que más cerca tenemos. Podemos dudar hasta de nuestro cuerpo. Pensemos en nuestro maestro del pensar, Descartes. A lo mejor es un sueño todo esto, pero que estoy soñando, ese contenido de conciencia, que pienso, que soy consciente de que algo soy, aunque no sepa qué, al menos una res cogitans, una sustancia pensante, un algo que piensa, eso soy. Pues bien, es lo que más cerca tenemos. Para muchos es aquello de lo que no podemos dudar en absoluto y, sin embargo, nos resulta la más desconocida. Tan desconocida que poco a poco, con el auge de la ciencia moderna, la ciencia va a terminar siendo considerada una especie de epifenómeno del cerebro. Esto nos lleva a una de las concepciones principales con las que Sri Aurobindo entra en diálogo. Llamémosle concepción materialista, sin prejuzgar y sin cargar ese término de las connotaciones negativas que para los espiritualistas suelen tener. Concepción materialista en el sentido de que el origen, el fundamento de todo lo que existe es una energía que podemos llamar material, materia, o hoy diríamos energía. Y en el caso de la conciencia, pues obviamente se supone, incluso la mayoría de nuestros insignes neurocientíficos actuales, que sin el cerebrín que tenemos, eso que llamamos conciencia o mente o pensamiento no va a existir. Por tanto, depende tanto de la materia, que es el verdadero origen y la verdadera sustancia de las cosas, que es una especie de epifenómeno, decíamos antes. Sri Aurobindo ve las cosas de una manera muy distinta. Sri Aurobindo dice, es justo lo contrario. Ni el materialismo, que cree que el origen es la materia, ni el vitalismo,
que cree que es la vida. Pensemos los filósofos de la sala, o en Nietzsche o en Bergson, que si Aurobindo conocía, pero no es un gran lector, no fue un gran lector de filosofía. Pero en ellos dos y en otros muchos parece que la vitalidad, la vida o la voluntad de poder que decía Nietzsche es lo fundamental de la existencia. Tanto energía, materia como vida, dice Aurobindo, son poderes, pero poderes derivados de una realidad mayor. De la razón, como dicen los racionalistas, de la inteligencia. Pues no, tampoco de la razón, al menos tal como se ha entendido habitualmente. Digamos que la razón o nuestro pensamiento es un modo de funcionamiento de la conciencia. Demos un salto. La realidad primigenia, primordial, última, es la conciencia. Una conciencia infinita, una conciencia absoluta, que va degradándose, por así decirlo, y en grados cada vez más densificados va creando los distintos planos de la existencia hasta crear el plano material. Relacionemos esta conciencia con la evolución. Aurobindo dice, pero ¿cómo estos evolucionistas, fijaros, finales del XIX, principios del XX, el evolucionismo darwinista está en pleno auge? Aurobindo dice, pero ¿cómo estos señores que quieren ser tan racionales pueden concebir? Lo que hacen es describir que de lo que ellos ven, de la materia inerte ha surgido la vida, seguimos sin saber muy bien cómo, y luego de la vida, de organismos biológicos, de organismos materiales vitalizados, por así decir, biológicos, de repente aparece un tipo de seres que encarnan lo que podríamos llamar la mente. Encarnan seres mentales, los seres humanos. Pero, ¿de verdad a ustedes les parece tan natural pensar que lo superior viene de lo inferior? Si aceptamos esta terminología de superior-inferior, porque la reflexión o los sentimientos elevados, ¿de verdad que ustedes piensan que la magia de Maya, por así decirlo, es tal que puede proceder de una energía material? No, desde mi punto de vista, dice Aurobindo, y desde mi experiencia, no. Lo que sucede es que la evolución solo se explica si aceptamos una previa involución justamente de esa conciencia infinita. La conciencia absoluta se expresa en el espacio y el tiempo, o en los múltiples espacio-tiempos del multiverso, del omniverso en el que vivimos, no lo compliquemos demasiado, y llega a dormirse, por así expresarlo, en la materia. Pero justamente porque está en su interior, porque la supermente, la conciencia supramental, que va a ser el hilo conductor teórico y práctico de Sri Aurobindo, la conciencia supramental, que es algo así como la inteligencia divina, si se quiere, está implícita. ¿Recordáis David Bohm, que ha hablado del orden implícito o del orden implicado? Entonces, justamente porque esta conciencia infinita está implícita en la materia, puede explicitarse, puede explicarse. Estaba implícita, ahora se explicita. Pero si no aceptamos, incluso racionalmente, tanto mejor si es posible una experiencia de conciencia cósmica. Aquí entramos en experiencias que nos suelen resultar muy extrañas, pero quizás sea posible entrar, digamos, en la memoria de la conciencia infinita y ver cómo ha tenido lugar el proceso. Aparquemos eso porque puede parecer muy extraño a algunas mentes. El caso es que tenemos, claro que evolución. A partir de la materia ha evolucionado una realidad biológica y de los seres vivos han surgido seres mentales. Vale, hasta aquí incluso podemos admitir en parte el evolucionismo darwinista, aunque nos faltaría algo más, complementarlo con algo más.
Hasta aquí más o menos conocido y aceptable. Digamos que la innovación fundamental de Sri Aurobindo consiste en decir: estamos en el umbral de un nuevo periodo histórico. Estamos en el umbral del surgimiento de un nuevo modo de ser que ya no es ni material, ni vital, ni mental, sino supramental. El término no sé si es el mejor elegido, lo de supramental, que por cierto no quiere decir una hipermente, sino una realidad radicalmente distinta de la mente. Por resumir mucho, ¿en qué sentido es distinta? Lo que entendemos por mente, como solemos conocer, es nos hacemos representaciones mentales de las cosas. Tenemos conceptos o imágenes que tratan de representar cómo es la realidad. Con lo cual nos perdemos en una serie de mediaciones que al final ya no sabemos si lo que conocemos tiene algo que ver con la realidad o la cosa en sí, que decía Kant, es incognoscible y lo que conocemos son solo apariencias. Dice Sri Aurobindo, una de las características de la conciencia-energía supramental es que es un conocimiento por identidad. ¿Qué quiere decir esto? Conozco todo lo que existe porque lo soy. Porque todo lo que es, todo lo que existe, no es más que la exteriorización de y en la conciencia única. Por tanto, atención al vértigo metafísico en este salto que consiste en decir, experiencialmente uno puede descubrir que mi identidad no termina ni en mi cuerpo, ni en mi mente, ni en mi ego, sino que mi verdadera identidad última es la conciencia infinita. Por tanto, si llego al centro de mi ser, porque esa conciencia infinita no es otra cosa que el centro de mi ser y el centro de todos los seres. Es el punto adimensional en el que aparecen y desaparecen todos los mundos de todas las dimensiones. Por tanto, el conocimiento supramental es un conocimiento directo, inmediato. Nada que ver con el conocimiento indirecto, mediado, representativo. Lo conozco porque lo soy. Mira, debe estar Descartes por aquí cerca porque no es habitual que me venga Descartes, es una broma, obviamente, tan a menudo. Cuando Descartes dice la primera certeza, lo primero de lo que no puedo dudar, es de que estoy pensando. Es decir, lo que soy es una sustancia pensante y esto no me lo niega nadie porque es un conocimiento directo. No es que yo me crea porque una revelación ha dicho o alguna autoridad ha dicho que yo existo, pero si es que lo estoy experimentando directamente. Pues esto podría ser una analogía inferior de lo que es el conocimiento por identidad de la conciencia supramental, que allí donde lleve su atención es capaz de conocer directamente esa parte de sí misma que es lo que sea. Por tanto, estamos en ese momento de la evolución guiada por la conciencia supramental. ¿Y qué es el ser humano y hacia dónde va a evolucionar? Dejadme, como hay que resumir mucho, que hable de 3 transformaciones. Sri Aurobindo ha hablado en varias ocasiones de 3 transformaciones fundamentales para que la evolución vaya avanzando. A mí me gusta añadir una 4ª, porque Sri Aurobindo habló de una transformación anímica, una transformación espiritual y una transformación supramental. También habló de lo que voy a llamar transformación psicológica, pero no le dio ese nombre y se centró en las otras. Lo que llamo transformación psicológica significa ir afinando y afilando los instrumentos de nuestra personalidad a través de los cuales se va a ir expresando cada vez con mayor fuerza lo que verdaderamente somos. Por tanto, aquí también hay un trabajo psicológico de transformación.
pero como Sri Aurobindo lo trató menos, o por lo menos no con ese término, lo dejamos de lado. Vamos a sus tres conceptos fundamentales. Transformación anímica. Sri Aurobindo toma de Mirra Alfasa un término que hasta que ella no vino no utilizó. Mirra Alfasa es francesa, nació en Francia, y ella empezó a hablarle de l'être psychique, que nosotros traduciríamos como ser psíquico. Y Sri Aurobindo, que escribía en inglés, aunque conocía perfectamente el francés también, empezó a llamar el psychic being. Todas las traducciones dicen ser psíquico. Yo en varias ocasiones he expresado que me parece confuso traducir esa realidad que está intentando mostrarse Aurobindo, que es el alma, lo que podemos llamar el ser anímico o el ser álmico, como a algunos les gusta decir hoy, y no me parece nada mal. En realidad es el alma individual que somos. Luego, la primera transformación, la transformación anímica, consiste en descubrir ese sujeto que somos y que tradicionalmente se ha llamado alma, ese ser anímico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hasta ahora nos hemos estado identificando, y si no es así, levantad la mano, con lo que sería nuestra personalidad egocentrada. La personalidad, por utilizar la terminología de Sri Aurobindo, pero digamos de momento que basta con esta terminología, tenemos el cuerpo físico, tenemos lo que Sri Aurobindo llama la vitalidad, donde incluye las emociones, o por lo menos las emociones egocentradas, digamos toda nuestra afectividad personal. Y luego tenemos la mente, tres instrumentos principales. Pero esos instrumentos generalmente están coordinados por ese término que está en boca de todo el mundo, aunque cada uno lo utiliza en un sentido distinto, y es el del ego. El ego, para nosotros, profundizamos en el diálogo si queréis, yo lo caracterizaría como un constructo psicológico. De hecho, la psicología contemporánea lo ha tratado con todo lujo de detalles. La psicología de las relaciones objetales, la psicología del self, toda la psicología del desarrollo ha ido mirando con lupa cómo se va construyendo en el niño desde las primeras fases, si no antes, desde antes del parto, y qué es lo que está ocurriendo en cada una de esas etapas. Y en esto coincidirían. Es un constructo psicológico. Quizás ni siquiera es una sustancia que permanezca siendo siempre la misma. Es una especie de proceso, un conjunto de patrones, lo podríamos definir así. El ego es un conjunto de patrones mentales, lo que yo creo ser y cómo creo que son las cosas. Un conjunto de patrones emocionales, afectivos, lo que yo siento, mis miedos, mis deseos, que a fuerza de repetir actos se convierten en hábitos y en todo un carácter, y entonces afectivamente, igual que mentalmente, soy de una manera determinada. Y si queréis, una serie de patrones conductuales también. Pues este señor o señora, este ego, es el director de la orquesta de la personalidad habitualmente. El ego es una construcción sobre todo de la mente, o si queréis, según los tres patrones, es una construcción hecha de sustancia mental, de pensamientos, y muy especialmente del pensamiento acerca de qué soy yo mismo, pero también de emociones y de comportamientos. La transformación anímica consiste en descubrir que eso no es lo que verdaderamente soy. Descubrir una identidad mucho más profunda ante la cual aquello cae de rodillas, podríamos decir, al ver la grandeza y la magnificencia de esa chispa de lo divino que constituye nuestro propio ser anímico, que no tolera más que lo que es belleza, lo que es verdad, lo que es bondad, lo que es justicia. Y esto es una experiencia muy concreta
Quizás para algunos la meditación puede servir, pero obviamente no solo, no caigamos en el culto a la meditación como si fuera el único camino, pero sí que en meditación quizás en algunos momentos es posible experimentar con mayor claridad, justamente porque puedo ir desidentificándome con una observación serena de todos esos movimientos de mi psique, y de repente me doy cuenta o que la mente queda en silencio, o que aunque no quede en silencio del todo, yo ya no me identifico con ella. Descubro que me he pasado la vida embotellado en mi mente y en mis emociones. Es decir, identificándome totalmente. Y hasta que no tengo esa experiencia de liberación del espíritu de la botella en la que estoy embotellado, del genio de la botella, ni lo sospecho. Y vamos por la vida totalmente convencidos. Es que estamos tan pegados a nuestro ego que vamos por ahí tachín, tachín, tan contentos, convencidos de que somos eso. Y entonces, claro, el temor a la muerte, a cualquier cosa. Los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, qué gozo saber, porque han visto por experiencia directa, que con la muerte no termina todo, que estoy más vivo que nunca, más expandido, más libre, más armónico, y que el cuerpo es el envase, como dice esta, la vestidura, el instrumento, el vehículo a través del cual me estoy expresando en esta densísima tercera dimensión, pero que soy un ser multidimensional y que parte de la evolución consiste en ir haciéndome consciente de las otras dimensiones en las que ya existo, pero aquí ni me entero. Por tanto, para respetar un poco el tiempo dicho, transformación anímica. Me desidentifico de mi identificación habitual con el ego y la personalidad y descubro el sujeto, el ser anímico, álmico, libre que soy desde siempre y para siempre. Sri Aurobindo, que como buen hindú, yo no diría hindú, yo defiendo que Sri Aurobindo no es parte ya del hinduismo. Ay, como me oigan algunos, sí, es parte del hinduismo, pero sobre todo está encarnando ya y proponiendo lo que yo prefiero llamar una espiritualidad transreligiosa. No es hinduista en el sentido tradicional de una serie de mitos, de creencias, de ritos, de prácticas. Es un hombre libre que ha realizado las verdades fundamentales del hinduismo y quizás de otras religiones y hace su propia propuesta universalizable, podríamos decir. Pues como buen indio, si no hindú, indio ya sabéis que es denominación para el aspecto político y hindú es el aspecto religioso. Hay muchos indios que son hindúes, pero hay muchos indios que son budistas o sikhs o jainistas o lo que sea. Transformación anímica. He descubierto quién soy y si cabe que vivo no solo esta vida, sino que a lo largo de las muchas vidas que he vivido soy el mismo. Y que es aquella parte de mí que está evolucionando de una manera especial. También está evolucionando el cuerpo y el cuerpo afectivo, si se quiere, y el cuerpo mental, pero lo importante es la evolución del ser álmico, del ser anímico. Transformación espiritual. Decía, como buen indio, hindú, sí o no, utiliza el sistema de chakras y entonces a la hora de la meditación, el despertar del ser anímico en nosotros, digamos que podría correlacionarse con la meditación en el chakra del corazón, en el chakra anahata. Mientras que la transformación espiritual a la que paso ahora tendría más relación con el sahasrara, con el chakra coronario encima de la cabeza. Lo que él llama transformación espiritual, de nuevo un término que puede confundir, porque se está refiriendo a el descubrimiento de campos mentales, entre comillas, en rigor, campos de conciencia mental, pero mucho más amplios, de conciencia-energía, porque siempre están unidos conciencia y energía, Shiva y Shakti,
es el descubrimiento de campos de conciencia, energía mucho más amplios, expandidos de los que habitualmente conocemos. Y por tanto, esa meditación que me sitúa ya no en el fondo de mí mismo, el ser álmico, anímico, sino en la apertura a campos de conciencia, energía superiores, que si queréis, por utilizar un término en algunos ambientes frecuente, culminaría en la experiencia de conciencia cósmica. Algunos conoceréis a ese psiquiatra canadiense, Richard Bucke, que sin comerlo ni beberlo, de repente, contemplando el mar, tiene una expansión de conciencia que él identificó con la conciencia cósmica y escribió un precioso libro con ese título, Conciencia Cósmica. Uno de los pioneros de la psicología transpersonal, digamos. Vale, con esto ya tenemos mucho. La apertura del corazón y el descubrimiento del ser anímico, muy relacionado con la afectividad, con el amor, con la belleza, con el gozo, con esa felicidad a la que hace referencia la Ananda del hinduismo, se le une la apertura de nuestra conciencia a campos de conciencia y energía superiores. ¿Algo más nos va a faltar? Sí, mucho más. Mi yoga empieza, dice Sri Aurobindo, allí donde terminan los demás yogas. Ostras, ¿qué quiere decir esto? Pues que tradicionalmente la mayoría de los yogas y de las corrientes orientales, hinduistas, lo que quieren es liberarse de este mundo tan denso, del samsara, de la rueda de nacimientos y muertes, liberarse de este cuerpo que tanto nos hace sufrir y pasar más allá, o fundirse con Brahman. Mientras que Sri Aurobindo dice, no, eso es fantástico, pero esto es la mitad del camino, es el momento ascendente. Yo me descubro libre del cuerpo, de la mente y del mundo. Pero también he descubierto que mi objetivo último no es una liberación más allá de este mundo y este cuerpo. Mi liberación es una liberación en el mundo y en el cuerpo. Y eso supone una transformación muy profunda de mí mismo primero y de todo el mundo en el que vivo después. Esta es la transformación supramental, porque en ese ascenso a los planos superiores de conciencia lo que he descubierto es la conciencia supramental, donde todas las paradojas que desesperan a la mente y todas las aparentes contradicciones quedan resueltas. La supermente, la conciencia supramental, es el conocimiento que lo divino tiene de sí mismo y de todo el universo. Un conocimiento directo, un conocimiento por identidad. Bueno, en todas las tradiciones se ha hablado de omnisciencia, pues esto sería la supermente. En las tradiciones religiosas habituales no hay mucho inconveniente en reconocer que Dios es omnisciente. Está en el budismo, de hecho el Buda se le reconoce como omnisciente, los jainistas hablan de omnisciencia, en el hinduismo Brahman es omnisciente. La originalidad, si se quiere, también se puede comentar, de Sri Aurobindo, es decir, en su propio plano, la gnosis divina, la supermente es la sabiduría del logos, por utilizar distintos lenguajes y que uno enganche más con un lenguaje que con otro. La cuestión es que ahora ha llegado el momento, después de toda la evolución anterior, de poder encarnar en un cuerpo físico, en un cuerpo originalmente animal, en un cuerpo humano hoy, ese conocimiento supramental, esa conciencia supramental, esa energía supramental que me transforma completamente. Y no solo transformarme yo, que es el primer paso, o simultáneamente transformar también en todos los sentidos el mundo que me rodea, hasta hacer que mi cuerpo sea realmente el templo del espíritu y que el mundo sea en su conjunto el templo del espíritu. No estamos hablando de que pasado mañana vaya a suceder esto. No se trata de una ascensión súbita a la conciencia supramental, sino de un trabajo
lento, profundo, intenso, y quizás no tan lento en los tiempos que corren, porque claro, no es que nos vayamos a elevar nosotros tirándonos de los pelos, como dice aquel, es que la hora de Dios ha llegado. Uno de los títulos de un librito de Sri Aurobindo es The Hour of God, la hora de Dios. Y podríamos decir ahora que el ritmo del absoluto manifestado está tocando la campanilla para pasar a una nueva cosa. Y esa nueva cosa que nuestra mente no puede concebir. Cuando le decían, es que, Sri Aurobindo, no entendemos todavía qué es la supermente, ¿nos lo puede explicar? Dice, no, imposible. ¿Se imaginan ustedes a Einstein intentando explicarles a los antropoides prehumanos la teoría de relatividad? Es imposible. Pues explicar a una razón mental humana lo que es la conciencia supramental es igualmente imposible. No le da a la pobre mente tan estructurada y con cajoncitos tan pequeñitos entender lo que es la conciencia-energía supramental, que no solo es conciencia-conocimiento, que es también voluntad, que es poder, que es energía, que es gozo, que es amor, que es compasión. ¿Cómo quieren ustedes que nos podamos embutir toda esa realidad en la cabeza? Así es que quizás la transformación ocurrirá y a medida que vaya ocurriendo, porque uno se va abriendo a esos campos que desde sí mismos están descendiendo, porque ya es el momento de que la humanidad sufra una mutación importantísima, ya lo comprenderán ustedes, no se preocupen tanto con su mente cuadriculada de comprender. Y aún así no se cansó de escribir miles de páginas intentando explicar en qué consiste la supermente. Y menos mal que me han dejado un reloj allí para que no tenga excusa, así es que vamos a dar paso al diálogo. Gracias por la explicación que nos ha dado. No sé si hay alguien. El señor, a ver, le pongo el micrófono. Sí, a partir de que tiene una visión, digamos, que engloba a todas las religiones o transreligiosa, yo situándome un poco en la perspectiva del cristianismo, claro, el concepto de un Dios personal, ¿no? Y de un ser humano singular, único, que se tiene que ir haciendo, y desde una perspectiva no de otras vidas, claro, la idea de cómo te vas creando ese yo profundo, que es más allá del yo y del ego, ¿cómo queda, no? Porque claro, no somos dioses, digamos, no, es una relación, por lo tanto, se parte de ser criatura, que te vas creciendo. Y entonces es el cabo de la vida, claro. ¿Dónde queda este yo profundo si hay otras vidas después? Entonces, claro, ahí no sé este concepto cómo lo asumen, aunque sé que ahora, por ejemplo, el Vedanta no dualista se está extendiendo mucho en todas las espirituales, incluso la cristiana, ¿no? Pero claro, ahí parten de la idea de que el fondo de uno es un yo divino, ¿no? O sea, es una disolución en esa gota de agua en el océano, incluso en Paniker, ¿no? Claro, hay mucha confusión ahí ontológica, yo encuentro, en estos conceptos, ¿no? Gracias. Sri Aurobindo tiene su propia concepción que no cabe identificarla con el Vedanta clásico, ni con el Vedanta no dualista, ni con el Vedanta dualista, ni con el Vishishtadvaita, que es ese no dualismo modificado. Por otra parte, la cuestión de la reencarnación, que hasta hace poco al menos, ahora ya no tanto, para muchos formados en el cristianismo suponía un gran problema, yo creo que se están rompiendo esas barreras y sabéis que muchas estadísticas, pienso en las realizadas en Estados Unidos, hay un porcentaje de cristianos que aceptan ya con total naturalidad la reencarnación importante. Pero aparte de esos datos estadísticos, en las últimas décadas se ha producido también una lluvia de experiencias directas
y de estudios acerca de la reencarnación que yo creo que para quien se tome en serio esos testimonios y esos argumentos y esas reflexiones, empieza a parecer algo muy razonable. Igual que las experiencias cercanas a la muerte, decíamos que se han ido multiplicando hasta constituir un campo fascinante por sí solo y que arroja mucha luz respecto a esa identidad de la que estoy hablando. Es más, yo lo vería como una confirmación de una concepción antropológica del tipo que estoy exponiendo. Sabéis también que hay miles de terapeutas de vidas anteriores que han permitido regresar conscientemente, no solo bajo hipnosis, a miles de personas que han reconocido su misma identidad personal en vidas anteriores, incluido el célebre Raymond Moody, el primero que escribió sobre experiencias cercanas a la muerte, que además de psiquiatra era cristiano. Se encontró a una amiga suya de la universidad, quedaron un día. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, tú te has hecho famoso, Raymond, ¿no? Sí, con el libro este de Vida más allá de la vida. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo a regresar a las personas a vidas anteriores con un fin terapéutico. ¿Qué es eso? Pero de verdad, ¿tú crees en vidas anteriores? Pero yo soy cristiano, ¿cómo voy a creer en vidas anteriores? Bueno, vale, si quieres quedamos en casa, en mi gabinete y te hago una regresión. El pobre Raymond Moody salió ese día desconcertado porque dijo haber visto, no solo visto, revivido con total evidencia 6 o 7 vidas anteriores suyas y que no le cabía ninguna duda de que era él mismo en ese sentido más profundo. El tema de la reencarnación es un mundo por sí solo. Por lo que dices, ¿tienes en mente la visión del Vedanta clásico donde el individuo se funde y desaparece en el absoluto? El Vedanta de Sri Aurobindo se suele denominar Vedanta integral, igual que su yoga integral, porque realmente consigue una integración de las distintas tradiciones y de los distintos aspectos increíble, incluso para la mente. ¿Por qué? Porque en la visión de la conciencia supramental, como decíamos, todas esas aparentes contradicciones desaparecen. Y concreto, normalmente el Vedanta clásico, bueno, no profundicemos ahí, Shankaracharya y demás, es cierto que defiende que lo divino es impersonal. El Brahman Nirguna que experimentó Sri Aurobindo no tiene el carácter personal que técnicamente reconoceríamos. Los personalistas, como las tradiciones proféticas abrahámicas, generalmente al menos, mayoritariamente, judaísmo, cristianismo e islam, suelen ser personalistas en ese sentido. No, Dios es una persona, si se quiere la persona infinita, pero persona. Y la incomprensión entre unos y otros, la comprensión de aquellos que defienden un absoluto impersonal y quienes defienden un absoluto personal, Sri Aurobindo dice, mi experiencia, a través de una conciencia ampliada, no hace falta decir supramental, y mi propia reflexión, me hacen ver que estas caracterizaciones son conceptos puramente mentales y que cuando uno entra en contacto con el misterio divino, se hace añicos la distinción entre personal e impersonal. Está mucho más allá del aspecto personal y del aspecto impersonal, pero es que ambos son reales. Igual que decíamos, Dios es eterno. Y los hindúes tradicionales, muchos dicen, vale, entonces el mundo que es temporal es maya, es una ilusión. Sri Aurobindo dice, no, pero si es que se puede ver con toda claridad que por una parte está el Dios eterno, pero que ese mismo Dios eterno, ¿quién iba a ser si no? Efectivamente, no es creacionismo en el sentido tradicional, sino emanacionismo, si se quiere decir. La única sustancia existente y el único sujeto infinito existente es el que despliega sus cualidades inherentes y se despliega como universo, como seres humanos y no humanos de todo tipo.
por lo cual la realidad integral y la experiencia integral de la realidad descubre la dimensión eterna, pero también la dimensión temporal. Ahora aparece por aquí Platón. ¿Cómo define Platón el tiempo en el Timeo? El tiempo es la imagen móvil de la eternidad. La realidad tiene una dimensión que es pura trascendencia de todo espacio-tiempo, pero es esa misma realidad la que se permite el lujo de manifestarse en el espacio y el tiempo. Último ejemplo de esa reconciliación de aparentes contradictorios. La realidad última es una. Ekamevat vitiyam, dice Shankara. El uno sin segundo, no dual. La multiplicidad es parte de Maya, es parte de la ilusión. Y por eso el despertar, la iluminación, se entiende como que descubro que mi individualidad, por espiritual que fuese, es puramente aparente y lo único que hay realmente es el Brahman único, eterno. Sri Aurobindo dice, ya estamos con las dualidades justamente, incluso dentro de los no dualistas. Pero si mi experiencia, lo que me está diciendo, una experiencia yógico, mística, gnóstica del máximo nivel, a mi entender, lo que está mostrándome es que el uno y los muchos no son opuestos irreconciliables. El uno, sin segundo, se puede permitir el lujo de simultáneamente, desde siempre y para siempre, expresarse a través de una infinidad de centros de conciencia, voluntad, amor, que es nuestra identidad individual. ¿Se ve? Con lo cual, la realidad integral y el conocimiento integral de qué soy yo es una, aparte del cuerpo, la personalidad, el ego, soy una conciencia individual eterna y también que se despliega en el tiempo como imagen móvil de la eternidad. Pero es que esa conciencia individual puede expandirse y descubrir que desde siempre y para siempre es la conciencia cósmica, la conciencia infinita. Y ese individuo que profundiza en la experiencia de la conciencia llega a trascender lo individual y lo cósmico y descubrir que todo el cosmos y toda la multiplicidad de individuos son expresiones de aquello que lo trasciende. Y eso también es mi realidad. Es decir, sois dioses, sí, y lo habéis olvidado. Esto no lo dice Sri Aurobindo, esto lo dice la propia Biblia. Sois Dios, sois, dejadme que utilice este lenguaje más contemporáneo. Somos a imagen y semejanza, somos un fractal de lo divino. Pero no solo el fractal, que sería parte, es que somos la parte, la totalidad y lo infinito que trasciende las partes y las totalidades. Se ve qué visión, y sobre todo si es experiencial. Con lo cual, todo es divino, y no es un panteísmo craso que, como algunos leen a Spinoza, que Dios y la naturaleza se identifican. ¿Qué va? La naturaleza es una pequeñita expresión de las infinitas posibilidades del absoluto divino que la trasciende. Por tanto, en el fondo somos conciencia individual, conciencia universal y conciencia trascendente. Ese, desde mi punto de vista, es el misterio de la existencia y la grandeza de mostrarlo en el caso de Sri Aurobindo con toda brillantez. Radica en eso. Ni solo individuo, ni solo conciencia universal, ni solo realidad trascendente y todo lo demás es maya e ilusión. Todo simultáneamente. Gracias. No sé, ¿otra pregunta? Me quedaría la duda sobre cómo enfoca Aurobindo la disolución del ego. Hay que disolverlo, eliminarlo para trascender. Sí. El ego fue la ayuda para evolucionar en un momento determinado. El ego es el obstáculo
para seguir evolucionando a partir de determinado momento. Esto significa que, claro, aquí psicológicamente hay que ir con mucho cuidado. No podemos jugar con la idea de fuera el ego y yo me dejo llevar porque, es decir, solo, yo diría, cuando uno empieza a descubrir y a asentarse en una identidad personal más profunda que la egoica, no es que haya que matar al ego, sino que se cae solo porque he descubierto que no es mi verdadera identidad, que es aquello con lo que estaba identificándome y creyendo que es lo que soy más profundamente, y ahora descubro que no. Entonces es como el niño que está jugando en la bañera con juguetitos y no hay que quitárselos cuando cumple 10 o 12 o 14 años, pues deja los juguetes, porque le interesa otras cosas, porque ha descubierto que su identidad personal trasciende el ego y por tanto es que ya no necesita. Si habíamos dicho que el ego es el centro coordinador de la personalidad, mal vamos si no hay ningún centro coordinador de la personalidad. Si es que no nos confundamos que psicológicamente en su propio plano las cosas son a veces graves. Pero en cuanto descubrimos esa identidad personal más profunda, el ego está de más. Y uno está de más y tiene su propia inercia, como todos sabemos, quien ha observado, aunque sea un poquito, su ego. Incluso cuando uno empieza a desidentificarse del ego, sigue viendo sus movimientos. Pero yo diría, descubrir la estructura y la dinámica de nuestro ego es fundamental en cualquier trabajo. Esto no es Sri Aurobindo, hinduismo o cristianismo. Esto es descubrir de cómo se ha formado nuestro ego y qué dinámicas tiene, dinámicas mentales, emocionales y conductuales. Y mientras voy observando y desidentificándome, voy observando también hacia detrás, hacia adentro y reidentificándome o redescubriendo quién verdaderamente soy. Yo creo que esa sería la visión de Sri Aurobindo y en cualquier caso es como yo lo interpreto y sería mi propuesta. Nada de rápidamente querer machacar al ego cuando... ¿Y qué hago? ¿Y qué hago si no he descubierto ninguna identidad mayor? ¿Paso a identificarme con el primer impulso, la primera emoción que pasa por mi conciencia? No, ha de haber un centro coordinador y mientras no esté el otro, mientras no esté el rey, pues que esté el macarra de su representante. El payaso que en ocasiones hace payasadas y se pone muy contento cuando le aplauden y muy triste cuando le dicen algo. Alguien ha de haber. Luego busquemos nuestra identidad más profunda para que pueda caer solo el ego. Silvia, tú dirás el tiempo cuando se nos acaba, ¿eh? Sí, realmente es para agradecerle, pero también me pongo a pensar que el ego es necesario entonces y es parte del crecimiento, del desarrollo de la persona, ¿verdad? De la personalidad. Claro, permíteme muy brevemente que recoja la clasificación de las 3 gunas que algunos conoceréis del hinduismo. Tamas, que es lo pesado, lo inerte, lo oscuro. Rajas, que es lo activo, lo pasional también. Y sattva, que es el equilibrio, la luminosidad. Con esa terminología podríamos decir el ego también va evolucionando, pasa por tamas, pasa por rajas. Está muy bien tener un ego sádvico, pero hay que trascender incluso el ego sádvico, porque sigue siendo ego. Pero no queremos dar triple salto mortal, porque entonces nos caemos al vacío. Y normalmente no a la shunyata, a la vacuidad budista, sino a un vacío existencial porque no sé ni dónde agarrarme. Por tanto, el ego es muy necesario, fue nuestra ayuda, decía Sri Aurobindo, durante buena parte del camino para formarnos una individualidad aquí, justamente. Pero ahora tenemos que trascender la individualidad egoica descubriendo otra identidad. Por tanto, es muy necesario y que uno vaya viendo y discriminando dónde está. Si puede soltarle el ego o todavía no, y no pasa nada. Fijaros, las 3 gunas corresponderían a las 3 castas del hinduismo. La idea es la misma. No estoy defendiendo el sistema de castas, obviamente, pero las castas inferiores se supone que correlacionan más con tamas.
Luego ya las clases guerreras y demás, los comerciantes, regidos por rayas, los brahmanes ya consiguen ese equilibrio, esa armonía, y luego de ahí el salto a la liberación. Luego, durante buena parte del camino, el ego es nuestra mejor ayuda, efectivamente. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí, por toda tu conferencia y a todos ustedes por haber venido. El próximo mes tenemos también otra conferencia sobre el hinduismo. Les estaremos enviando las invitaciones si nos han dejado su correo. Si aún no lo tenemos y los que lo tienen, pues muy bien, les esperamos. Muchas gracias. Gracias, Silvia, y gracias a vosotros.